Bueno, ahora sí, le decía, en este trabajo práctico 7, que es de combinatoria y binomio de Newton, que no entra para los de profesorado en computación, eh, entonces esa carrera van a tener solamente para este segundo parcial el tema de trigonometría y matrices. ¿Mm? Para el resto de las carreras, sí entra este tema de combinatoria binomio que vamos a comenzar a trabajar hoy. En esta unidad vemos las técnicas de conteo. eh, Básicamente, en resumen, son diferentes técnicas que vamos a ver para ver cómo podemos hacer para contar los elementos de un conjunto sin necesidad de tener que numerarlos. ¿Sí? Y a eso apunta el ejercicio, por ejemplo, 3, que ahora vamos a ir viendo en el práctico. Para comenzar, primero tenemos que reconocer algunas notaciones que vamos a utilizar en este trabajo práctico, y entre ellos, bueno, el símbolo de factorial, no sé si lo conocen. Trabajo práctico 7. En el ejercicio 1, por ejemplo, en el apartado A, vamos a comenzar, que es más fácil, tienen que calcular 12 factorial sobre 11 factorial. Bueno, el factorial de un número se calcula realizando el producto de, en este caso 12 factorial, por ejemplo, el producto de, comenzando el 12, es decir, comenzando en este número, le voy restando hasta llegar a 1. ¿Sí? Es decir, que acá sería 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Dividido 11 factorial, ¿sí? Que es, bueno, 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 9, por 6, lo escribo por ahora todo. En este ejercicio la idea es que aprendan a trabajarlos con los factoriales y aprendamos cómo se simplifica. Por ejemplo, si ven en la expresión de arriba desarrollada, como ven, todo esto se va a simplificar. El 2 con el 2, el 3 con el 3, todos estos números se van a simplificar hasta el 11 con el 11. ¿Sí? Para no tener que desarrollar todo, lo que hacemos es escribir lo siguiente, que es la forma como vamos a trabajar para simplificar los factoriales. Cuando yo tengo, como acá, 12 factorial y 11 factorial, yo lo que voy a hacer es voy a desarrollar el factorial más grande hasta llegar al más chico. En este caso, como le voy restando 1, y al 12 le voy restando, en algún momento voy a llegar a este otro factorial, supuestamente que es el más chico, al 11 en este caso. Bueno, acá no tengo mucho para desarrollar, sería 12 por 11, y cuando ya llegué al factorial de abajo, o al otro factorial más chico, que podría estar en el numerador también, ¿no? Lo termino ahí y le pongo el signo factorial. Esto, si yo lo seguiría desarrollando, sería como estaba acá arriba. ¿Sí? El de abajo también es 11 factorial. Entonces la idea es desarrollar hasta que llego al otro factorial más chico, y de esa manera este 11 factorial se va a simplificar con el 11 factorial de arriba, y entonces el resultado de este ejercicio sería 2. ¿Está bien? Bueno, eso es para que veamos un poco cómo trabajar con los factoriales, cómo se simplifica. ¿Sí? En el otro ejercicio, en el apartado, por ejemplo, B, el C no les quiero hacer porque ese lo van a tener que pensar un rato ustedes. Es uno de los que tienen para entregar, el C y el D. Por lo tanto, pero en la idea que voy a usar en el B sería algo parecido a la que van a trabajar después en el apartado C. En el apartado B, entonces ustedes tienen que desarrollar el 3 factorial
Y abajo tengo 3 factorial menos 3. Bueno, acá como está con números, la idea es tratar de simplificar, ¿sí? Como acá hay una resta en el denominador, entonces no voy a poder simplificar. Lo que tengo que hacer primero es sacar factor común para poder simplificar algo. Entonces, por ahora este 3 factorial lo voy a dejar así, indicado, ¿sí? Este factorial de 3 que tengo en el denominador lo voy a desarrollar y lo voy a poner así, como 3 por 2 factorial. O sea, lo desarrollo para que me quede el 3. Como veo que acá también tengo un 3, lo quiero tratar de sacar factor común, ¿sí? Bueno, entonces, arriba también podría haber desarrollado este 3 factorial y poner 3 por 2 factorial. Bueno, y abajo tendría entre este y este, entonces el 3 y el 3 que se repite lo puedo poner como factor común. ¿Y qué me queda? Bueno, 2 factorial menos 1. Acá, como son números chicos, tranquilamente podría haber hecho la cuenta esta sin tener que hacer mucho desarrollo, ¿no? Pero este desarrollo es el que van a tener que hacer en el apartado C, donde tienen letras para trabajar. Que ahora les voy a explicar cómo hacer para trabajar con las letras. En definitiva, lo que intento hacer acá es simplificar este 3 con este 3. En el numerador, 2 factorial es 2 por 1, que sería 2. Y en el denominador, 2 factorial me daría 2. 2 menos 1 me daría 1. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería 2. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hacen si ustedes tienen que desarrollar, por ejemplo, el a más 1 factorial? ¿Cómo lo desarrollo? Supóngase que abajo tengo un a menos 2 factorial, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos factoriales es más grande? ¿El a más 1 o el a menos 2? El a va a ser un número entero. Por ejemplo, si vale 7, supóngase que vale 7. 7 más 1 sería 8 factorial. Y acá abajo sería 7 menos 2, y es un 5 factorial. ¿Se ven? O sea, veo que el de arriba va a ser un número más grande que el de abajo. Entonces, si yo quiero simplificar los factoriales, lo que tengo que hacer es desarrollar, como les decía, el factorial más grande, porque una vez que le voy a ir restando, voy a llegar en algún momento al más chico, ¿sí? Bueno, y eso es lo que voy a hacer entonces si yo tengo que simplificar alguna expresión como esa, ¿sí? Esto no es ninguno de los ejercicios que está en el práctico, es una idea, para que tengan ustedes una idea de cómo hacer en el apartado C, que lo tienen para entregar. Bueno, ¿cómo desarrollo a más 1 entonces factorial? Empiezo con a más 1. El próximo factor es este mismo menos 1. Entonces, a más 1. Si le resto 1, ¿qué me queda? A. Todavía no llegué a menos 2. Quiere decir que tengo que seguir multiplicando. Entonces, el próximo factor va a ser a menos 1. Le voy restando 1, ¿sí? Todavía no llegué, por lo tanto sigo uno más. El próximo factor es a menos 2. Y ahí sí llegué al de abajo. Esto lo podría seguir desarrollando. A menos 3, a menos 4, a menos 5. Pero la idea es desarrollar hasta que llegue al factorial de ahí abajo. Entonces, ahí lo termino con el signo de factorial, porque quiere decir que esto seguiría, ¿sí? Bueno, todo esto sobre a menos 2. Factorial. Bueno, como todo esto son productos, puedo simplificar el a menos 2 con el a menos 2 factorial. Y por lo tanto, ¿qué me quedó? Me quedó, bueno, habría que hacer esa cuenta si quieren hacer las distributivas ahí, pero si no sería esta operación a más 1
por A y por A menos 1. Ese sería el resultado de esta expresión, ¿sí? Bueno, una idea similar es la que tienen que usar en el ejercicio apartado 1C, ¿sí? Bien. Algo parecido para trabajar en el ejercicio 2, donde tienen ahí expresiones con factoriales que son las que van a tener que también trabajar de esta manera, ¿sí? Bien. En el ejercicio 3, ahí ya entramos a las distintas maneras de contar los elementos de un conjunto, y este ejercicio 3 está pensado para justamente que veamos las diferencias que hay entre a lo que llamamos permutaciones, variaciones, combinaciones, variaciones con repetición, bueno, etc. Entonces en el ejercicio 3 tengo ese conjunto A que tiene los elementos R, S, T, U, ¿sí? O sea, el conjunto A tiene 4 elementos, ¿sí? Y después entonces me pide, por ejemplo, encontrar las permutaciones de A. Vamos a ver entonces. Dijimos que era el ejercicio 3, donde el conjunto A tiene estos elementos R, S, T, I. Entonces, en el apartado A me habla de la permutación. En realidad, permutaciones sería de la cantidad de elementos que tiene el conjunto A, estaríamos hablando, ¿sí? El conjunto A, la cantidad de elementos lo denoto así, con este numeral, tiene 4 elementos. Entonces, la cantidad de permutaciones son las distintas maneras de tomar un subconjunto de este conjunto. Y en realidad tomando todos los elementos, ¿sí? En las permutaciones son las distintas maneras de, digamos, de reordenar los elementos de este conjunto y, como les decía, intervienen todos los elementos de ese conjunto, intervienen las 4 letras, ¿sí? Entonces, eso se simboliza de esta manera, permutaciones de n, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la cantidad? Esa cantidad es n factorial, o sea, se calcula como un n factorial, ¿sí? En el caso que tenemos en el apartado A, las permutaciones sería, como el conjunto A tiene 4 elementos, entonces tendríamos permutaciones de 4. Y entonces la cantidad de permutaciones que puedo hacer serían 4 factorial. En el ejercicio 3, en realidad no les dice calcular la cantidad de permutaciones, sino que le dice formar todas las permutaciones. Acá las podemos formar porque el conjunto A tiene solamente 4 elementos, ¿sí? Pero la idea de esta unidad, digamos, es aprender a contar la cantidad de elementos sin tener que escribirla, sin tener que formar, como dice acá, formar todas las permutaciones. En este ejercicio nosotros vamos a formar las permutaciones para entender la diferencia entre una permutación o una variación o una combinación, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Una cosa es hablar de la cantidad de elementos que tienen las permutaciones y otra cosa es formar las permutaciones, ¿sí? Como me dice formar las permutaciones, ¿cómo formo las permutaciones? Bueno, las permutaciones de estos 4 elementos, como les decía, serían las distintas maneras de reordenar estas letras, ¿sí? Entonces, quizás la forma más útil en estos casos es lo que les pide en el apartado F, que es hacer un diagrama árbol, se llama, ¿sí? Para no olvidarme de ninguna de las permutaciones. En este caso son, como dijimos, 4 factorial, que me da una cantidad de 24.
posibles permutaciones de estos 4 elementos. Entonces, ¿cuáles serían las permutaciones de 4 en este caso? Bueno, como les decía, para encontrar, por ejemplo, una permutación sería RSTU. ¿Sí? Otra, bueno, sería reordenando las letras, reordenando estas 4 letras en distintos lugares, obtendría las 24 permutaciones. Como les decía, para no olvidarme de ninguna, puedo hacer lo que se llama un diagrama de árbol. Es decir, si comienzo con la letra R, podría después seguir con cualquiera de las otras 3 que tengo. Es decir, la S, la T o la U. ¿Sí? Si ya puse R y S, después me quedan otras 2 letras, que son la T y la U. O sea que si puse RS, después seguiría T y U. Y así voy siguiendo las ramas, esto se llamarían las ramas del árbol, ¿sí? R, S, T, y la que me queda sería la U. Como son 4 letras, entonces, si sigo por la otra rama, sería R, S, U, ¿y qué me quedaría? La T. En esta otra rama ya puse R, T. Me faltan las otras 2 letras. ¿Cuáles otras 2? La S y la U. Si ya puse R, T, S, U, acá me va a faltar, cuando siga por esta línea, R, T, S, U. Cuando siga por esta otra rama, R, T, U, S. Bueno, y finalmente, si puse R, después puse la U, voy a tener las otras 2 posibilidades, R, U, S, T, y con cada una de estas voy a tener finalmente la otra posibilidad que me queda, sería R, U, S, T. Y si sigo por la de abajo, sería R, U, T, S. Esto comenzando con la letra R, pero como son 4 letras posibles, podría comenzar con la letra S y hacer lo mismo. Si comienzo con la letra S, voy a tener las otras 3 posibilidades, es decir, S, T, U y R. ¿Sí? Después que puse S y T, voy a tener 2 posibilidades, acá también otras 2 y acá otras 2. En total, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Como tengo 4 letras, y por cada una de esas letras, fíjense que tengo, ¿cuántas posibilidades? Serían lo que se llaman las hojas del árbol, me dan la cantidad de posibilidades que tengo, digamos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por cada letra. O sea, comenzando con la R, tengo 6 posibilidades. ¿Sí? Comenzando con la S, voy a tener otras 6. Comenzando después con la T y con la U, otras 6, otras 6. O sea, en total tengo 24 posibilidades. ¿Sí? Una sería RSTU, como dijimos acá, siguiendo las ramas del árbol, encuentro todas las posibilidades. ¿Sí? RSTU. La otra sería RSUT. Luego sería RTSU. ¿Se dan cuenta? RTSU. ¿Qué sigue? RTUS. Bueno, y así siguiendo, puntito suspensivo, siguiendo, como les decía, las ramas del árbol, podría formar todas las permutaciones posibles, que en total son, como les decía, 24. ¿Sí? Sacando la cantidad, digamos, me sirve para, si yo tengo que armar todas las posibilidades, no olvidarme ninguna. ¿Sí? Eso entonces son las permutaciones. Y fíjense que en este caso decimos que lo importante en el caso de las permutaciones, entonces recordar que intervienen todos los elementos del conjunto. Fíjense que cada permutación tengo que tener las 4 letras, que son
las 4 letras que tiene el conjunto, ¿sí? Y no importa el orden, es decir, el caso RSTU es uno, el caso RSUT se cuenta como otro caso, aunque las letras estén en distinto orden, digamos, ¿sí? Se cuentan como casos distintos, es decir, perdón, importa el orden, quise decir, ¿sí? Importa el orden, es decir, el caso RSTU es distinto del caso RSUT, porque importa el orden en que ponga las letras, ¿sí? Cambiando el orden de las letras obtengo las distintas permutaciones, ¿sí? Bueno, eso en el apartado A que me pedía las permutaciones. En el apartado B me pide variaciones simples de orden 2. Vamos a ver qué es eso. No vamos a borrar el árbol. Variaciones simples de orden 2 se simboliza de esta manera. Variaciones en realidad un conjunto de n elementos tomados de a n, quiere decir esto, ¿sí? Estos serían variaciones de n elementos tomados de a n, ¿sí? Se escribe así, variaciones simples de n elementos tomados de n, tomados de a n. En este caso, tendría, ¿cuántos elementos? 4 elementos que tiene el conjunto, ¿sí? El n tiene que ser más grande que el m siempre, ¿sí? Porque el n es la cantidad de elementos del conjunto y el m es de a cuánto los voy a agrupar, digamos, ¿sí? Entonces, de este conjunto yo voy a tomar subconjuntos de, en este caso, de una cantidad m, ¿sí? Una cantidad m más chiquita, ¿sí? Entonces, en las variaciones ya no intervienen todos los elementos del conjunto, sino que interviene un subconjunto del conjunto principal, ¿sí? Entonces, en este caso, del conjunto total, que hay 4, ¿sí? Este sería 4, voy a tomar, me dice variaciones simples de orden 2, quiere decir que el m sería en este caso 2, ¿sí? La formulita para las variaciones se calcula de la siguiente manera. Perdón, para escribirlo como está en el práctico, creo que en el práctico está al revés. MN, si no me equivoco, sí. MN. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar las letras para que quede como está en el apunte, perdón. Variaciones, y me vuelvo a confundir. MN. Bien. Y entonces la formulita para las variaciones de MNN es m factorial dividido m menos n factorial. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejemplo, variaciones de simples de orden 2, como dijimos, el m valdría 4 y el n valdría 2. Entonces, estas serían, se calcula, digamos, haciendo la cuantita, variaciones de 4 tomados de a 2, se dice. ¿Sí? Se dice así, variaciones de 4 tomados de a 2. Y la forma de calcularlo es hacer esta cuantita. Entonces, el más grande, que va arriba, 4 factorial, y abajo sería m menos n, es decir, 4 menos 2 factorial. Bueno, si ustedes miran en las diferentes calculadoras tienen un botoncito que sirve para calcular justamente el factorial, que es el símbolo este de admiración, como un signo de admiración que lo tienen casi todas las calculadoras, ¿sí? Si lo sacan con la calculadora, 4 factorial me va a dar 24. Y si no, recuerden que es hacer 4 por 3 por 2 por 1 en este caso.
¿sí? Lo que pasa es que para números ya más grandes, si fuera 12 factorial, no van a ser 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Ahí tienen que usar la calculadora, sí o sí. Bueno, y abajo, ¿qué sería? 4 menos 2, esto me daría 2 factorial. Y 2 factorial es 2. Así que 24 dividido 2, la cuenta que me da en este caso es 2. ¿Sí? Bien. 12 entonces sería la cantidad de variaciones simples de orden 2. ¿Y cómo se formarían esas variaciones? Bueno, las variaciones de 4 tomados de 2, de este conjunto de elementos que tengo acá, se calcularía haciendo lo siguiente. Tomando de a 2, dijimos, ¿sí? Acuérdense que si tomo de a 2, tendría entonces, por ejemplo, comenzando con la R. R, ¿con qué otra puede ir? Con la S, ¿sí? Comenzando, siguiendo podría tener R con la T, luego R con la U, ¿sí? Empiezo con la R y le agrego una letra más, distinta, ¿sí? Entonces, le agrego la S, la T o la U. Sería como tomar las dos primeras ramas de este árbol, ¿sí? Es decir que sería, le hago el diagrama árbol, lo tuve que borrar al final. Comenzando entonces con la R, tengo tres posibilidades, la S, la T y la U. Si comienzo con la letra que sigue, con la S, también voy a tener tres posibilidades. ¿Cuáles son? La R, la S ya está puesta, sigo con la T y sigo con la U. Si comienzo con T, también voy a tener tres posibilidades, que serían la R, la S y la U. Y si comienzo con la U, voy a tener también tres posibilidades, que será la R, la S y la T. Y entonces ahí tengo, para no olvidarme de ninguna, las tres primeras que ya las puse del primer arbolito. Las tres segundas serían S, comenzando con S. S, R, S, T, S, U. Después comenzando con T, T con R, T con S, T con U. ¿Qué más? Y comenzando con la U, tendría R, U con S y U con T. Bueno, como ven, entonces tendría que tener, dijimos, 12 posibilidades, ¿sí? Que son las que están enumeradas acá. O sea, de ese conjunto de 4 elementos, los agrupo tomando de a 2. O sea, tomo un subconjunto del conjunto principal, y en este caso también importa el orden, decimos, porque el caso RS es 1, y el caso SR, que tengo acá, si bien tengo las mismas letras, pero como están en distinto orden, entonces decimos que importa el orden cuando hablo de las variaciones. ¿Sí? Bien, veamos qué me pide en el apartado C. En el apartado C me dice combinaciones de orden 2. Bueno, en el apartado C, entonces, combinaciones. Y yo tengo combinaciones de, vamos a usar también las mismas letras, combinaciones de M tomados de K. M elementos tomados de K. Es decir que, igual que en el caso de las variaciones, del conjunto principal voy a tomar un subconjunto. Es decir que acá también
no intervienen todos los elementos, sino que interviene un subconjunto de esos elementos. Y la diferencia fundamental entre las combinaciones y las variaciones es que, como les decía, en las variaciones importa el orden en que están ubicados los elementos, en cambio en las combinaciones no importa el orden. Entonces, el caso RS va a ser el mismo que el caso SR. ¿Sí? Lo que importa es que si están, si están los mismos elementos, se cuenta una sola vez. ¿Se entiende? Esa es la diferencia principal entre combinaciones y variaciones. Se simboliza así: combinaciones de M tomados de K. Y la forma de calcular los elementos, la cantidad de elementos, sería M factorial dividido M menos K factorial por K factorial. Como en el caso que nos ocupa a nosotros, que son combinaciones de orden 2, ¿sí?, de un conjunto que sigue teniendo 4 elementos, entonces estamos hablando de combinaciones de 4 tomados de a 2. La forma de calcularlo es haciendo entonces esta cuantita. M sería el 4. Dividido. M menos K sería 4 menos 2, 2. Factorial por este, que sería el K, que también vale 2, factorial. Bueno, entonces, 4 factorial dijimos que era 24, dividido 2 factorial es 2, por 2, 4. Y esta cuenta me daría entonces 6. ¿Cuáles serían esas 6 combinaciones de 4 en 2? Bueno, comenzando con R, tengo RS, RT y RU, habíamos dicho. Entonces, RS, RT, RU. Si comienzo, ahora comienzo con S, tendría S con R, que ya está puesto acá porque es el mismo caso. ¿Sí? S con T, ¿está? No. Entonces lo agrego, S con T. Y está S con U. S con U no estaría tampoco, lo agrego. Ahí ya tengo los 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, me faltaría otro. Hice S con T, S con U, sigo. ¿Cuál me quedaría? Sigo con la letra T. Si pongo T con R, ya está. T con R, ¿o no? No, sí, acá. RT es el mismo que T con R. Y sigo T con S, ya está, porque es lo mismo que ST. ¿Cuál me falta? T con U. T con U, esa ya me falta, ¿sí? Y entonces esa sería la única que me queda, T con U. Y ahí tendría las 6 posibilidades. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo SR, es lo mismo que RS. Entonces se coloca una sola vez cuando hablo de combinaciones. ¿Sí? Bien. A ver si me disculpan un cachito, está sonando en mi celular. Bien. Entonces, seguimos con el apartado C. ¿Qué me pedía? El apartado C, perdón, este era el apartado C. El apartado D, variaciones, pero ahora la diferencia con repetición de orden 3. A, B, C, D. Discúlpenme un cachito.
Bien. Variaciones con repetición de orden 3, ¿sí? Esto se escribe o se simboliza así. Vamos a hacerlo en general primero de orden, pongamos que sea de orden n, y entonces eso se simboliza así. Variaciones con una comita acá arriba para indicar que son con repetición de orden n. Entonces, las variaciones con repetición en realidad sería, espérenme un segundito, variaciones con repetición de m en n sería. Acá diríamos, espérenme un segundito, me distraje con el teléfono, perdón. Variaciones con repetición de m elementos tomados de. O sea, es igual que con las variaciones, pero nada más que se le agrega este simbolito acá arriba para decir que es con repetición. Y ahora vamos a ver qué significa eso. La formulita es, para calcular la cantidad de elementos, m elevado a la n, ¿sí? M elevado a la n. Bien. En el caso que tenemos nosotros, variaciones, ¿cuánto vale el m y cuánto vale el n? Que sería variaciones, como decía, con repetición de orden 2, variaciones de 4 elementos, que son la cantidad de elementos del conjunto A. Siempre estamos refiriéndonos a ese conjunto, ¿sí? Entonces el M siempre vale 4 elementos para nosotros, y también los vamos a agrupar de a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay con las otras variaciones que habíamos visto hace un ratito? Bueno, ahora vamos a ver. La cuenta para empezar es m elevado a la n, es decir, que esto sería 4 elevado al cuadrado. Y en este caso la cantidad sería 16, ¿sí? Entonces, para encontrar esos, para formar esas variaciones con repetición, bueno, hacemos igual que con las variaciones, solamente que acá se pueden repetir las letras. Es decir, que acá, por ejemplo, vieron que hoy cuando armamos las variaciones decíamos, importa el orden, porque el caso RS es distinto del SR, ¿sí? Pero ahora, al ser con repetición, significa que puedo repetir las letras. Es decir, que puedo llegar a tener, por ejemplo, el caso RR, el caso RS, después voy a tener el RT, después voy a tener R con U, todos mismos, todos estos mismos, pero al revés, serían casos distintos, ¿sí? Es decir, bueno, este es el mismo, es decir, este si lo doy vuelta tendría el SR, el TR, el UR, y todo esto serían comenzando con, bueno, con la R, después comenzando con S, tendría todas las otras posibilidades, comenzando con T, comenzando con U. Acuérdense que acá también van a poder llegar a tener T con T, sería otro caso, U con U, S con R con R ya lo pusimos, S con S. Bueno, más todas las otras que habíamos hablado hoy cuando hicimos las variaciones, ¿sí? Todos los otros casos le agregamos las repetidas, en este caso, ¿sí? Esa es la diferencia con las variaciones. O sea, también, al igual que con las variaciones, importa el orden y tomamos un subconjunto de elementos donde se pueden repetir esos elementos, ¿sí? Bueno, estas son las variaciones con repetición.
Y creo que esas son todas las posibilidades que tenemos en cuanto a formas de contar la cantidad de elementos, ¿sí? Las distintas posibilidades, o sea, permutaciones o variaciones. Variaciones pueden ser a su vez simples o con repetición. Después tenemos las combinaciones, y esas serían las distintas posibilidades, ¿sí? Bueno, en el apartado M dice combinaciones de orden 3. Eso ya habíamos hablado de las combinaciones, pero en el caso del apartado C eran combinaciones de orden 2, ahora me pide combinaciones de orden 3. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. En el B dice variaciones con repetición de orden 3. ¿Por qué uso el 2? Ah, capaz que me equivoqué. A ver. Sí, perdón. Variaciones con repetición de orden 3. Era. Bueno, entonces la cuestión sería así. Variaciones con repetición de orden 3. Perdón, de 4 en 3. Serían 4 la cantidad de elementos del conjunto tomados de A3. ¿Sí? Entonces, la forma de calcularlo sería hacer 4 elevado al cubo. ¿Sí? Es decir, 4 por 4, 16, por 4, 64. Serían todas las posibilidades. Gracias por la aclaración, le iba a quedar mal. Y entonces, bueno, obviamente no las escriban a todas, pero lo importante es que ustedes se den cuenta cómo formaría todas esas posibilidades, ¿sí? Como son de a 3 elementos, entonces las variaciones con repetición de 4 en 3 serían, bueno, como puedo repetir, podría tener en el caso acá R, S, bueno, lo mismo con T. Puedo repetir 2 y la otra no, podría tener RS, SST, y así, por eso son tantas posibilidades, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y tendré las otras donde no se repiten también, RST, RTU, bueno, en fin. 64 serían todas las posibilidades y la forma de escribirlas serían todas estas, ¿sí? Que por supuesto no voy a escribir las 64 porque si no voy a estar hasta mañana. Bien, y en el E, como decíamos, son las combinaciones de orden 3. Es decir, 4 elementos tomados de 3. Combinaciones de 4 tomados de 3, me quedaría entonces, espero que mire la pantallita, ahí, 4 tomados de 3, entonces sería, la formulita era 4 factorial, es decir, el m factorial, y abajo va la resta de estos dos factorial, 4 menos 3, esperen que veo medio borrón, 4 menos 3 factorial por 3 factorial. Bien, haciendo esa cuentita, recuerden que dijimos 4 factorial es lo mismo que, bueno, 4 por 3 por 2 por 1, o sea, me da 24. 4 menos 3 me daría 1. Y 1 factorial es 1. Así que acá abajo me queda 1 por 3 factorial, que es 6. 24 dividido 6, 4. Entonces serían solamente 4 las posibles combinaciones de 4 elementos tomados de A3. Acá, como son poquitas, las podemos formar. Una sería RST, RSU. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Ahí comencé con la R. Si comienzo con la S, tendría S, T, U, y me estaría faltando una, que sería comenzando con la T, 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 U, R, ¿ya está puesto? Me falta esa, creo, ¿no? T, U, R.
Y esas serían las 4 posibilidades. ¿Está bien? Fíjense que si desordenan las letras en otra forma, por ejemplo, el caso RSU es igual al USR. Entonces, en las combinaciones se cuenta una sola vez. Por eso siempre el número que me va a dar las combinaciones es mucho más chiquito que el que me van a dar con las variaciones. ¿Se entiende? Bien. Eso es para que aprendamos a distinguir, entonces, combinaciones, variaciones, que es el problema más grave que tenemos cuando nos enfrentamos para resolver los problemas de combinatoria, que son los que vienen ahora en el ejercicio 4 en adelante. ¿Sí? Bien, a ver qué les iba a hacer. El 4 lo tienen que entregar, no. Entonces lo podemos hacer. El ejercicio 4, ya entonces hay un problema donde tengo que contar la cantidad de posibilidades. En el ejercicio 4 me dice cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con los dígitos esos que tienen ahí. 0, 1, 2, 3 y 4 y 5. ¿Sí? Entonces, vamos al ejercicio 4. Mi conjunto A, digamos, tendría los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que la cantidad de elementos del conjunto, este sería mi n, vale 6. Y entonces me dice, con estas cifras, con estos elementos, ¿cuántos números de 5 cifras distintas puedo formar? ¿Sí? Números de 5 cifras distintas, me aclara, puedo formar. Bueno, número de 5 cifras, generalmente en los problemas cuando tenemos problemas de números, problemas con números, generalmente voy a usar o permutaciones o variaciones. ¿Por qué? Cuando yo digo el número 123, ¿es igual o es distinto al 321? Es decir, si doy vuelta a las cifras, ¿obtengo un número distinto o obtengo lo mismo? Eso me va a dar la pauta si voy a hablar de combinaciones o variaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Importa el orden o no importa el orden? Si yo tengo, como les decía, el número 123, va a ser distinto al 321. O sea que si yo doy vuelta a los números, las cifras, voy a obtener distintos números. Por lo tanto, voy a estar hablando de variaciones o permutaciones si utilizo toda la cantidad de números posibles del conjunto. ¿Sí? Acá, como son números de 5 cifras, me dice, números, sí, de 5 cifras, entonces no estoy usando toda la cantidad de elementos de este conjunto, ¿sí? Estoy formando números de 5 cifras, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, generalmente yo hago un dibujito para más o menos tener un esquema en la cabeza de cómo contarlos, ¿sí? Y después me fijo si voy a usar permutaciones o variaciones o combinaciones, ¿sí? Como son 5 cifras, y en los elementos de este conjunto está el 0, ¿sí? El número no puede empezar con 0, porque si yo digo el número 0, 4, 3, 2, 1, el número sería el 4321, ¿sí? Porque el 0 adelante no contaría, digamos. Es decir que la primera cifra tiene que ser un número distinto del 0, ¿sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tendría para poner aquí? ¿Cuántas posibilidades? Y si no tiene que comenzar con 0 y teníamos 6 números, 6 dígitos, digamos,
y el primero no puede comenzar con 0, me quedan entonces 5 posibilidades. ¿Sí? 5 posibilidades para la primera cifra. Y estas otras pueden ser cualquiera de los números que me queden ahí. De los 6 que tenía. El primero ya lo coloco acá, que tiene que ser distinto de 0. Y entonces me van a quedar acá para reordenar, digamos, cualquiera de los otros números que aparecen acá. Y tiene que ser cifras distintas. Es decir, no podría ser el número 4333, por ejemplo. Las cifras, como me dice acá, tienen que ser cifras distintas, ¿sí? O sea que no hay repetición de cifras. Entonces, volvamos a pensar el ejercicio. El primero tiene que ser un número cualquiera de estos, pero distinto del 0. O sea que tengo de los 6, entonces me quedan estos 5 posibles. ¿Sí? En estos lugares puede ir cualquiera de las otras cifras. ¿Sí? Ya puse acá la primera, me queda para este dígito que ocupa esta posición, me quedarían 5 posibilidades. Acá me quedarían 4, acá me quedarían 3 y acá me quedarían 2. ¿Sí? Entonces acá estos serían las variaciones de 5 elementos tomados de A, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 5 elementos, ¿por qué? Porque el primero no puede ser 0. ¿Sí? O sea que tiene que ser uno de estos que hay acá. ¿Sí? Menos el 0. Entonces, el primero ya lo ubiqué acá. 5 posibles. Dijimos que tenía 5 posibilidades. Entonces voy a tener 5 por las variaciones de 5 en 4, que sería esta cuenta que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me daría, el resultado ese me daría, a ver si tengo la calculadora. Vamos a ver cuánto me da. Eso me daría 600. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo es el razonamiento? ¿Sí? Bien. En el apartado B, ¿qué me dice? ¿Cuántos son impares? ¿Cuántos son impares? De nuevo hago el mismo esquemita. Porque sigo formando números de 5 cifras. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos dicho, el primero tiene que ser un número distinto de 0. ¿Sí? Distinto de 0. Y para que el número que voy a formar sea un número impar, tiene que terminar en 1 o en 3 o en 5, porque si terminaría, por ejemplo, en 2, los números que terminan en 2 serían pares. ¿Sí? O sea, para que el número que voy a formar sea impar, tiene que terminar o en, vamos a poner así, termina en 1 o en 3 o en 5. En 1 o en 3 o en 5 decimos, ¿sí? Es decir, los casos serían, en realidad entonces serían 3. Uno que termina acá en 1, otro que termina acá en 3, este sería o que termine en 5. O sea, tendría 3 posibilidades, ¿sí? Pero como el primero no puede ser 0, este tiene que ser distinto de 0, distinto de 0, distinto de 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser o cómo voy a hacer la cuenta en este caso? Y bueno, tengo estos O
cuando yo tengo en un problema de combinatoria un O, se suma, ¿sí? Esto se traduce en una suma, ¿sí? Es lo que en el apunte de teórico tienen como la regla de la suma, ¿sí? Es decir, que si este tiene una cantidad n posibilidades, este tiene una cantidad x de posibilidades y este tiene otra cantidad z de posibilidades, al tener un O, se suman las tres posibilidades, ¿sí? Entonces, el número de elementos en total sería la cantidad de acá, más la cantidad de acá, más la cantidad de acá. Eso es la regla de la suma. Si en lugar de un O tengo un I, ya vamos a ver en otro problema, ahí tengo una multiplicación, ¿sí? Bueno, en este caso entonces sería la cantidad de elementos que obtenga de acá, más la de acá, más la de acá. Como en los tres casos es lo mismo, entonces voy a poner 3 por... De los 6, uno ya está puesto acá al final. O sea, de estas 6 cifras que tengo para ubicar acá, por ejemplo, el 1 ya lo tengo puesto en el final. O sea, me quedarían 5. Pero de esos 5, el primero tiene que ser distinto de 0. O sea que ahí ya tengo otro elemento menos, ¿sí? Entonces, me quedarían 2 lugares que ya estarían como ocupados, digamos, ¿está bien? O sea, de los 6 lugares ya tengo 2 lugares que estarían ocupados. Uno con un número que va a ir acá, que tiene que a su vez ser distinto de este 1. Si acá puse un 1, acá tendrá que ser cualquiera de los otros, pero tampoco puede ser el 0. O sea que ahí tendría 4 posibilidades, ¿sí? Y finalmente, los que puedo poner acá en el medio, que son cualquiera de las otras cifras que me quedan. ¿Cuántas me quedan para ubicar acá en el medio? Y ahí me van a quedar, si tenía 6 y ya puse 2 acá, entonces estos van a ser las variaciones de 4 tomados en 3, ¿sí? Porque tengo 3 lugares y de las 6 cifras que tenía, una lo puse acá lo último y otra lo puse acá al principio, entonces de esas 6 me quedaron 4 para ubicar en cualquiera de estos 3 lugares. Entonces serían variaciones de 4 tomados de A3. La cuenta que me da eso, a ver si no me equivoco, 288, que por lo que estuve viendo en el práctico, creo que en el práctico está diferente el resultado, así que corrijan, porque el resultado correcto es este, ¿sí? 288. Y en el práctico, a ver, el 4B creo que dice 188 en la respuesta. Bueno, después fíjense, pero el resultado correcto sería 288 entonces. ¿Está bien? Bueno, como ven, cuando hablo de números, generalmente, como les decía, importa el orden en el cual ubico yo las cifras. Por lo tanto, ahí voy a estar hablando de variaciones. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver un caso en el cual tendría que hablar de combinaciones, por ejemplo. A ver, un problemita de combinaciones sería, por ejemplo, el 9. Veamos en el ejercicio 9. ¿Cómo es ese problema que tenemos aquí? El problema 9 dice, Adrián y su amigo van a un videoclub a alquilar 4 películas. ¿Sí? Y a alquilar 4 películas. 4 películas. Adrián elige 2 entre las 15 de terror.
O sea, de terror tengo un total de 15 y él va a elegir 2. ¿Sí? Y el otro amigo dice que elige 2 comedias entre las 8. No sé cómo se llama el otro amigo. A ver, Adrián y su amigo, no dice cómo es el amigo. Supongamos que le damos Juan. Juan, que es el amigo, toma 2 entre las 8 de comedia. Eso de que toma 2 ya quedaría automáticamente deducido de que en total tengo que elegir 4 películas en total, ¿sí? Si uno de los amigos eligió 2, el otro sí o sí va a tener que elegir 2, ¿sí? Bueno, entonces, como Adrián toma 2 entre 15, o sea, tiene 15 películas de terror y de esas 15 tiene que elegir 2. Entonces ahí, ¿de qué estaríamos hablando? De variaciones, combinaciones, permutaciones. Tengo un grupo de 15 películas, ¿sí? 15 películas de terror, y de esas 2 de esas 15 elijo 2, ¿sí? Entonces, supóngase que elijo la película, no sé, Pesadilla y Chucky, ¿sí? Si elijo la película buah, lengua la traba, Pesadilla y Chucky, ¿es lo mismo que decir Chucky y Pesadilla? En definitiva, estoy eligiendo 2 películas. No importa, en este caso, el orden, ¿se dan cuenta? Entonces, exacto, como me dice por ahí Rocío, estamos hablando de combinaciones, ¿se dan cuenta? Porque decir, elige la película Chucky y Martes 13 es lo mismo que decir Martes 13 y Chucky. Entonces, estoy hablando de combinaciones, porque no me importa el orden, ¿eh? Y estoy tomando un subconjunto, entonces ya permutaciones queda descartado del todo. Tienen que ser combinaciones. Entonces, ¿cuántas maneras distintas tendrá Adrián de elegir 2 películas de entre las 15? Y bueno, este me va a dar una cantidad que serán las combinaciones de 15 tomados de a 2. ¿Sí? ¿Y cuántas maneras tendrá el amigo también de elegir 2 comedias de entre las 8 posibles que tiene? Y también son combinaciones, ¿sí? Entonces, voy a tener combinaciones de 8 en 2. ¿Por qué ya puse acá un por? Porque yo tendría que decir, Adrián toma 2 de entre las 15, y acá sería un y Juan, que es el amigo, toma 2 de entre las 8. ¿Se dan cuenta que en ese caso tengo un y? Como estoy hablando de un y, entonces, como les decía, cuando tengo un no, se suman los casos. Cuando tengo un y, estamos con una multiplicación, ¿sí? Ese y se traduce entonces en una multiplicación. La cantidad de casos que tengo por este lado se multiplicaría por la cantidad de casos que tengo de este otro lado. Es decir, que entonces tendría estas combinaciones por combinaciones de 8 tomados de 2. Bueno, entonces la cantidad final de elecciones de películas que podrían darse sería, bueno, esta multiplicación. Acuérdense que este i es el que se transforma en un por, y estas serían las combinaciones de Juan. Entonces el resultado, con la calculadora, no sé si tienen la misma que yo, pero pueden hacerlo apretando, si yo quiero combinaciones de 15 tomados de a 2, en mi calculadora tengo que poner 15 shift dividido 2. Y esto me daría 105. Por las combinaciones de 8 en 2 tendría que poner 8 shift dividido 2.
que me dan 28. La cuenta final, 105 por 28, me da 2940 formas posibles de elegir de esa manera. Entonces, bueno, esta sería la respuesta del problema 9, ¿sí? Se entiende más o menos la diferencia, ya se irán dando cuenta entre variaciones y combinaciones, ¿sí? Vamos a ver un caso que nos está quedando, que sería el ejercicio 5, por ejemplo. ¿Cuántos anagramas se pueden formar con las letras de la siguiente palabra? Volvemos. Y no les quiero hacer ni el C ni el D porque son de los que tienen que entregar, pero les voy a hacer uno parecido al D, por ejemplo, que sería con las letras de, vamos a poner un apartado D que no existe en realidad, con las letras de la palabra calculadora. Es decir, tomando estas letras, anagramas se refiere a formar palabras con estas mismas letras, formar palabras siempre con la misma cantidad de letras que tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Tengo una cantidad de 11 letras. 11 letras, ¿sí? Entonces, reordenando sería estas letras, cuántas palabras diferentes tengan sentido o no, esos serían los anagramas, ¿sí? Otro problema similar a este sería reordenando las letras del abecedario. ¿Cuántas patentes puedo formar? Vieron que las patentes se forman con la letra, con 3 letras al principio, ¿sí? O con 2 letras, perdón, 2 letras. Bueno, reordenando esas letras, ¿cuántas maneras diferentes tendría de obtener distintos códigos, distintas patentes, ¿sí? Bueno, el problema en estos ejercicios es, si hay letras repetidas, voy a estar hablando de variaciones con repeticiones, ¿sí? Y si son todas las letras distintas, como tienen en el apartado A o en el apartado B, directamente ahí van a ser permutaciones, ¿sí? En el caso como este que tenemos acá, para la letra de esta calculadora, veo que hay letras repetidas, ¿sí? La formulita general de variaciones de n elementos con repetición de n1, n2, n3, contexto sustantivo, se escribe para empezar así, variaciones de n elementos, y las repeticiones se escriben acá arriba. n1, n2, n3, y puntito suspensivo, podría haber más. Estos numeritos que van acá arriba son la cantidad de veces que se repite, por ejemplo, la letra C, vieron que acá está 2 veces, ¿sí? Eso sería el N1. La letra A, veo que se repite 3 veces. Eso sería el N2, y así siguiendo, ¿sí? Y N es la cantidad total de letras, que en este caso son 11. La fórmula para
contar la cantidad de posibilidades o de distintas palabras que se pueden formar, sería n factorial dividido en 1 factorial por n2 factorial por, y así siguiendo, puntitos suspensivos. Y entonces, en el caso, el ejemplo que les estoy diciendo acá, ¿cuántas posibilidades tendría? Tendría variaciones de ¿cuántos elementos? 11. Y acá tendría, como les decía, la C, que se repite 2 veces. Entonces acá iría un 2, coma. La A, que se repite, lo voy a ir anotando acá para no olvidarme de ninguna. La C se repite 2 veces. La A se repite 3 veces. La L, también tengo repetida la L, que se repite 2 veces. Y creo que no tengo más repeticiones, me parece, ¿no? La O, la L y la A. Entonces sería variaciones de 11 con repeticiones de 2 por la C que se repite 2 veces. Un 3 iría acá, por la A, se repite 3 veces. Y otro 2 que iría acá, por la letra L, que se repite también 2 veces. ¿Sí? Entonces la cuentita que voy a hacer sería 11 factorial dividido, todo esto factorial, o sea, 2 factorial, 3 factorial y otra vez 2 factorial. Y hacemos esa cuentita. Acuérdense que con la calculadora pueden hacer directamente toda la cuenta junta. Si quieren pueden poner 11, acá tengo una teclita factorial, digamos, que es con la letra Shift y X a la menos 1 tengo en mi calculadora. Bueno, ustedes verán la suya. Dividido, y abro paréntesis y pongo el producto de todos estos factoriales. 2 factorial por 3 factorial, 2 shift y la teclita de factorial por 3 shift y la teclita de factorial por otra vez 2 la teclita shift de factorial, cierro paréntesis, igual. A ver si se está tomando ahí. Eso es con mi calculadora. No sé si se ve, no, el resultado ahí no se ve. La teclita de factorial que les digo, en mi calculadora está ahí. ¿Sí? Ahí en donde dice X a la menos 1. Ahí, donde dice X a la menos 1. Bueno, y ahí estaría, ahí se alcanza a ver más o menos la cuentita. ¿Sí? Le pongo el igual y me dice, bueno, ese número bastante grande, que es, en este caso, 16.662.000, no, 1.663.200. Bueno, un número bastante grande porque el factorial de 11 es terrible, un numerazo grandísimo. Así que por eso les decía que hagan toda la cuenta toda junta, porque si van a hacer 11 factorial, quizás en algunas calculadoras no les entre en el visor el número ese tan grande. Bueno, ese sería el ejercicio 5. Bien, acá tenemos un pantallazo de todo, de todas las operaciones. Nos estaría quedando, que después vamos a seguir en la próxima clase el lunes. El lunes es feriado, así que probablemente la clase del lunes la pase al martes. Ya les voy a estar avisando en el aula virtual. Así que ahí continuaríamos con, me estaría quedando lo de binomio de Newton, y me estaría quedando algo similar a lo del ejercicio 7, que les pide ahí resolver ecuaciones, donde aparecen permutaciones, variaciones, combinaciones, y vamos a hacer algún ejemplo de eso para que vean cómo se trabaja. Entonces por hoy dejaríamos acá.
No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si quieren preguntar algo, el denominador siempre va dentro del paréntesis, me pregunta Belén. Sí, si yo hago la división con la calculadora todo junto, tendré que poner el denominador aquí, entre paréntesis, porque si no les va a ser el 11 dividido el 2 factorial solamente. Para que les divida por todo, si hacen la cuenta con la calculadora todo junto, el denominador tiene que ir todo entre paréntesis. ¿Mm? Bien. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Hola Fabio, Hola. yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con eso, sino que va con el tema de parcial. Bien, bueno. Estos tres últimos temas, o sea, del práctico 6, 7 y 8, entran en el parcial. ¿El 8 de qué se trata? A ver. ¿El 8 es de vectores? Ay, perdón, de 7, el 6 7. y 6 y 7 este. sería. El 6 y el Sí, 7 sí. sí, serían los dos que entran en el parcial. Perdón. 5, 6 y 7 me parece, ¿no? Porque sería lo de trigonometría, el de matrices y esto de combinatoria y binomio de Newton. ¿Mm? Todo eso entraría en el parcial, sí. Hasta acá. Listo. ¿Mm? La otra pregunta era que, bueno, no sé si la respondiste, pero bueno, no vi bien en el foro. Sí. Es que ¿no vas a dar un lapso de 3 días como en el primer parcial o es justo el 24? No, también van a tener 3 días. Creo que, fíjense, no sé si ya lo puse en el calendario, pero bueno, tendrían el 24, que es viernes, creo, sábado y el domingo como la otra vez, sí. Van a tener los 3 días. Listo, porque justo estamos ahí con los chicos de química que quizás estamos con los parciales también. Ah, sí. Sí, por eso pusimos así 2 o 3 días, 2 días mínimo van a ser, no sé si 3, pero 2 días seguro. Eh, para que tengan pues, por ahí, por si rinden otro parcial o por ahí, bueno, en algún lado están sin conexión a internet y no se pueden conectar. Bueno, entonces por eso pusimos igual que en el primer parcial, así 2 días o 3 para que tengan tiempo suficiente. Total, igual la limitante la tienen de 3 horas para hacer el parcial dentro de esas 3 horas, ¿no es cierto? Pero lo pueden hacer cualquiera de los 3 días, sí. Listo, gracias. Bueno, bueno, listo, entonces nos estaríamos viendo seguramente el martes, ¿eh? Ya les voy a avisar por el Moodle a qué hora y entonces nos encontramos el martes, ya les voy a avisar bien a qué hora, ¿eh? Bueno, chaucito, Chao, profe. nos vemos, chau chau.